Muy bien, acá sentaditos con nuestra tacita de café a esta horita de frío. Vamos a tocar este tema, como ya hemos mencionado, un poco escabroso para tratar, que es el tema del machismo, sobre todo dentro de los linderos de la iglesia, ¿verdad? Porque dentro de las culturas se puede manejar como la gente quiera, pues no, nadie le va a decir a la gente que haga lo que no quiere, pero los que somos hijos de Dios y nos guiamos a través de la Biblia, a través de las escrituras, tenemos que saber cómo es que Dios quiere que el hombre se comporte, ¿no? ¿Cómo ve Dios el tema varonil, el tema de cabeza en el hogar, en el matrimonio, qué sé yo? Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy día. Entonces, si ese es el tema, ¿cuál es la mentira, Danilo? Ilústranos. La mentira más grande es que enfocan los temas de Cristo, la Biblia, la palabra, y terminan diciendo que el papel del hombre es dominar a la mujer. O sea, un papel, como habías dicho muy bien, que encierra el concepto de machista en la iglesia, ¿no? En la vida cristiana. Y esta es una tremenda mentira, efectivamente. Así es, la mentira en realidad viene a ser, ¿no? Que el hombre es una persona recia, que no depende de nadie, nunca llora, y por supuesto a la mujer la mira como algo inferior, ¿no? Tiene celos y la controla, ¿no? A la esposa. La trata mal, la trata de una manera férrea. Y bueno, el tema machista tiene que ver con también el éxito, entre comillas, subrayado, negrita y todo lo que quieras ponerle al que tiene más éxito con las Con mujeres, varias ¿no? mujeres. Esa parte, ¿no? Que se inflan como pavos por tener, pues, argumentos que encantan a las damas, ¿no? Y sigue la corriente, pues, de todos los que hablan esto. Él decide todo, tiene mucho orgullo, maltrata y lo peor de todo, golpea a la mujer, ¿no? Estas son cosas que tienen que ver con estos conceptos, ¿no? Hay egoísmo plenamente, ¿no? Y especialmente en la relación con las mujeres. Y son muchos los casos que se presentan al respecto. Y los machistas terminan abandonando lo que son sus deberes, sus responsabilidades. Caminan sin ningún rumbo, pero sí tratan de controlar todo y abusan. Normalmente están solos, no hay amor en ellos y se les debe tener lástima en realidad porque están muy perdidos y muy lejos de Dios, Mm. ¿no? Y no puedes en absoluto admirarlos. Este es un perfil muy frecuente en países como el nuestro, ¿no? Sudamericano. Perfiles de soberanía masculina, que en realidad eso tiene mucho que ver con esa gran mentira, ¿no? De cómo debe ser el hombre. Eso respecto a la mentira, Marquito. Ok, has dicho algo crucial, ¿ah? Que a veces no se toma en cuenta cuando alguien es machista, obviamente no lo va a reconocer, ¿no? No, yo soy hombre, así soy, así me han criado, a mí nadie me dice nada. Ya con eso está demostrando un poquito su machismo, pero, ¿no? Que a veces por su conducta tan dura, tan maltratadora, entonces mucha gente cercana a él, le tiene distancia. Y cuando son viejos, ¿quién quiere estar cerca de alguien que siempre ha amenazado, que siempre está, siendo férreo y duro, ¿no? Y por eso es que uno de los puntos que has tocado es que acaban solos, ¿no? Sí, así es. Mm. Acaban en soledad. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que todas estas cosas normalmente se presentan en una etapa de la vida del hombre, Ujú. cuando está con toda su energía, con toda su varonilidad, con todos los argumentos, pero cuando comienza a Sí. envejecer, ¿no? Yo he visto inclusive situaciones que de verdad, como dice aquí, dan pena, ¿no? O Mm. sea, dan lástima. Personas mucho mayores que pretenden hacer lo mismo de cuando eran Sí. jóvenes con damas bastante Ya jóvenes, se les ve ¿no? hasta ridículo, ¿no? Sí. Ridículos. Esa es la palabra, Mm. Marco. Ridículos, porque en realidad ya desentona lo que debe ser
lo que es la experiencia, lo que es la sabiduría, lo que debe acompañar a las personas mayores, y de pronto lo ves haciendo papeles que son terribles. Entonces da pena por eso, de verdad da lástima, y corregir a una persona así, Oh, de pronto es hasta, bueno, difícil cambiarle el esquema, pero están aferrados a cosas tan difíciles, ¿no? Que de todas maneras no se pierde la esperanza. Pero esa es la verdad, eso es lo que claro, bueno, ocurre. en realidad el verdadero cambio solamente lo puede hacer Cristo si entra a su corazón. Y Así ese es. cambio realmente cambiaría su conducta, su forma de ver la vida, su forma de ver a las personas, no solo a las mujeres, ¿verdad? Y bajarse de ese autopedestal al que se sube, donde supuestamente es mejor que todos, ¿no? Tal vez un poco más inteligente, un poco más sagaz, qué sé yo, pero eso no lo hace superior a nadie en realidad, ¿no? Sí, Ok, así entonces, es. si ponemos esto en la balanza, ¿no? Vamos paso a paso. La mentira es que esta mala hombría, mala forma de ver la hombría del hombre, es nefasta, es terrible. No solo se maltrata a sí mismo, sino que también maltrata a su familia, a sus hijos. Sí, Obviamente, pues si hay otras mujeres, como tú has dicho, hay traición, y esa traición, a veces no se sanan nunca esas heridas, ¿no? Bueno, no. entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuál sería la verdad? ¿Qué es lo que debería hacer el hombre para entrar así de lleno con los dos temas? Bueno, el hombre en realidad, y bueno, si bien es cierto, esto va seguramente a ir por caminos donde se hable mucho del esposo y la esposa, ¿verdad? En la relación conyugal. Sin embargo, el hombre como hombre puede tener fortaleza, puede tener valentía, puede tener todas estas cosas, pero a la vez mostrar un corazón de ternura, ¿no? Y sobre todo expresar sus sentimientos de una manera transparente, de una manera real. Y cuando no puede algo, pedir ayuda. Cuando necesite de algo, saber pedirlo, decirlo y mostrar Eso humildad requiere humildad, claro. al, Ajá. claro, al mostrar que no puede pues hacer todas las cosas, que no es capaz de ver todo, necesita de la mano del amigo, del hermano, necesita de Dios. O sea, este tipo de actitudes son muy reconocidas en una persona. Por supuesto, tratar a la mujer, en el mundo se dice como el pétalo de una rosa, ¿verdad? Y la verdad es que sí, hay que tratarlas como dice la palabra también, el vaso más frágil, hablando de las Ujú, esposas, ¿no? El vaso más frágil, cómo tomas un vaso, un cristal que se te puede romper en la mano así, de esa manera. ujú. No respeta a la mujer y le pone pues el mismo valor, ¿no? Tanto como te amas a ti, ámala a ella también. Permite a su esposa, ahora sí hablando de cónyuges, que tome sus decisiones, ¿no? O sea, que ellas expresen y vean cuál es su pensamiento y su criterio. Intercambia, ¿no? Habla, interrelaciona, ¿no? Hay una interacción constante con ella y tiene dominio Ujú. propio. Esta es la parte que hablamos en otros aspectos también. No demonio propio, sino dominio propio. No tantas veces lo hemos dicho en la Sí. iglesia. Sabe frenarse. O sea, el caballo desbocado que tiene la brida y se le jala la rienda y ya sabe frenarse, sabe controlarse. Y bueno, es una persona que sabe amar. Se le reconoce por eso, ¿no? Expresa amor y con respecto a su situación conyugal es fiel a su mujer, a la mujer que Dios le ha dado. Solamente a ella le da toda la atención, la fidelidad y la vida que comparte como una sola carne. Entonces, en la humildad que él tiene, sabe entonces servir. Mm. Servir a los demás y por supuesto servir a Dios. Amén. Entonces, pues es interesante porque parece que fuese lo antagónico, ¿no? Todo lo opuesto, o sea, es otro tipo de persona totalmente distinta, Sí, ¿no? Alguien egoísta, egocéntrico, petulante, ¿no? Grosero, imponente, a alguien que es tierno, conversa, ¿no? Dialoga, expone, da oportunidades, o sea, pues esta segunda verdad que acabas de decir, creo que la estamos desprendiendo, Danilo, de las verdades bíblicas, ¿no?
Porque Claro. no es un tema de que a nosotros nos gusta así. No, bueno, a mí sí me gusta en realidad, pero no es que por eso es que tengamos que hacerlo. Es porque lo que Claro. acabas de decir tiene fundamentos bíblicos, tiene los fundamentos de la Sí. palabra. Entonces, habría que ver dónde encontramos eso. Yo me acuerdo, Danilo, en el Antiguo Testamento, que cuando Dios hablaba de la nación de Israel, hablaba de ella como su esposa, ¿no? Como desposada. Sí. Y entonces, y Dios hablaba mucho con relación a Israel cuando cometía adulterio espiritual. Él lo llamaba así, ¿no? Te has ido detrás de otro Dios. Yo, ¿no? Que te salvé, que te rescaté, que te encontré de lo peor, te di de comer, o sea, así esos términos utiliza Dios con la nación de Israel, ¿no? Y luego que te cobijé, ¿no? Y ya tengo una relación contigo, pues ahora tú agarras y ves a otro y te vas, otro Dios. Me dejas, ¿no? Es adulterio espiritual. Y aún así, Dios mostró su fidelidad con Israel y estuvo mostrando un amor, pero muy fuerte por su nación. Y es más, ese amor no va a acabar porque su amor por Israel sigue, ¿no? Sigue. Sin embargo, hay una bifurcación para el mundo, ya no solo por Israel, sino que Dios apertura esto al mundo, mandando a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en el Hijo participe entonces de las bendiciones de Dios, ya no solo Israel. Y entonces allí encontramos otro cuadro, un cuadro entre Jesucristo y la iglesia. Sí. ¿Cómo es ese comportamiento? ¿Y cómo se comportó Jesucristo en la tierra? Eso me hablaría mucho de la hombría de Jesús. Y luego Jesús deja a apóstoles. ¿Qué dicen los apóstoles? O uno o dos, por lo menos, ¿no? Acerca de la hombría y acerca de la relación conyugal. Como dijimos, este es un tema amplísimo, ¿no? O sea, no podemos abarcarlo todo, pero ese es el cuadro, ¿no? Hay ejemplos bíblicos de cómo es que el hombre debe comportarse, ¿no? En el caso de Jesús, Danilo, a ver, vamos a ponernos en el caso de Jesús. ¿Cómo fue Jesús? Sí. ¿No? ¿Cómo fue la verdadera hombría de Jesús? Jesús era una persona fuerte. Era alguien que hablaba la verdad y que tenía actitudes muy firmes. No era ambiguo, no volteaba y hacía las cosas a la espalda de nadie. Él sacó a los vendedores del templo, Sí. ¿no? Se enfrentó a los fariseos, los legalistas de esa época, y luego cuando estuvo ya en el proceso del sacrificio, él ha recibido todas las burlas, todos los golpes, todo el dolor, sin mostrar una sola queja. Wow, sí, pues. Veamos qué hombre es capaz de resistir eso. A la ¿no? primera nomás, dime lo que quieras que te diga y te lo digo, ¿no? O sea, si me vas a torturar. Así es. Eso por un lado, Sí. ¿no? Y por otro lado, no dejaba de mostrar sus sentimientos, no dejaba de mostrar su corazón. Cuando muere Lázaro, a mucha gente que tiene ciertos encuadres, y me incluyo en algún momento de mi caminar y de aprender y madurar en el Señor, nos choca de pronto verlo llorar por Lázaro. Pero ¿cómo? Si él es Dios hecho hombre, ¿cómo no controla ese sentimiento? No, pero claro, sí tiene emociones. Ajá. Tiene emociones y de pronto muere Lázaro y llora. Claro. Se conmueve, las hermanas, sus amigas también, ¿no? Las hermanas de Lázaro están llorando, él también se conduele con ellas. Está con los niños, les da tiempo a los niños, respeta a las mujeres, sana, muestra compasión por las multitudes, viéndolas como ovejas sin pastor. Y traía un tremendo cansancio atrás. No lo dice la palabra, pero se muestra la actividad de la que venía, ¿no? Y bueno, finalmente algo que esto lo mencionamos siempre, cómo en el extremo del dolor, colgado en la cruz, pide al Padre perdonar, ¿no? A los hombres que no saben lo que hacen, a los que estaban atormentándolo. O sea, ¿qué hombre llega a hacer eso? En realidad, que la tendencia natural, lo digo así, natural, es tratar de conseguir justicia propia mientras que están haciéndole todo, ¿no? Claro. Alguien me vea, alguien me ayude, ¿no? No hubo nada de eso. Él se dio
por entero, sabiendo que eso era el motivo y la misión por la cual estaba en la tierra. A eso vino, a morir por nosotros y pasar ese proceso para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Eso, si no es ser un hombre verdadero, fuerte y tierno, pues no sé qué cosa podría ser, ¿eh? Pero es el mejor ejemplo que tenemos. Claro. Gloria a Dios. Entonces encontramos a un Jesús vigoroso, fuerte, capaz de recibir el dolor, obviamente por amor de su iglesia, ¿no? De llevar la carga por la iglesia, así que, pero no usó esa fuerza para maltratar, no usó esa fuerza para vejar, para hacer daño. Acá está una parte de la verdadera hombría, ¿no? Y por otro lado, encontramos a un Jesús que no ocultaba sus emociones. Así es. Que era capaz de llorar, que era capaz de amar, que era capaz de sentir. ¿Hay algún problema con el Facebook ahorita? No sé si está pasando en YouTube, así que los que gustan se pasan a YouTube para que no pierdan la transmisión, pero es la latencia del Facebook, así que parece que hay pequeños cortes y no se preocupen. Porque creo, Marco, que eso tiene que ver, discúlpame por lo que estamos en fiestas patrias y hay una cantidad de gente que está usando el internet, el Facebook en este momento simultáneamente. Es natural, y ahí la transmisión, acá también se cortó algunas veces, dice claramente que se va a reanudar, o sea, esperen un momento, la transmisión se reanudará en breve, ¿no? Correcto, y no se preocupen porque acabando esto le volvemos a enviar todo el estudio ya solamente de 60 minutos para que lo puedan chequear otra vez si quieren. Así que quédense con nosotros, no se nos vayan, no se nos vayan. Ok, y Juan Miguel dice, se me corta por ratos. Claro, pero hermano, se te está cortando. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunos comentarios, ¿qué te parece, no? Entró Lau Arias a YouTube, muy bien, se pasaron para allá. Está bien, hagámoslo justo. Bueno, Dianita nos comenta acá, el problema del machismo es cultural. Sí, y claro, sí es cultural porque es de formación, ¿no? Muchas veces. Luego también cita a Colosenses, que es que el marido tiene que amar a su mujer y que no debe ser áspero con ella. Elena Soto nos comenta, Danilo, y nos dice, ¿por qué si los hebreos conocían a Dios eran machistas? Las mujeres no heredaban nada en esa cultura, las viudas eran desprotegidas. No sé si quieres comentarlo, Danilo, lo comento yo. Mira, en realidad yo veo ahí un tema que es el corazón del hombre, pues, o sea, vemos que Jesús constantemente enfrentaba tanto a los que no eran de la ley como los que sí eran de la ley, ¿no? En los mismos términos, porque es el corazón duro del hombre que transgrede y que malinterpreta y que acomoda y termina haciendo ese tipo de actitudes, ¿no? Así que eso no lo puso Dios. La palabra era muy clara, pero ese trato en absoluto venía de Dios, viene del mismo corazón que es engañoso y perverso, así lo dice la palabra. Así que Jesús lo decía con toda claridad, ¿no? Esa es la razón, y hasta hoy es la razón. Claro, aunque no es del todo certera la pregunta y afirmación de Lenita, porque en temas culturales, en la época de Jesús, por ejemplo, el Corbán desprotegía a las viudas, a las madres, ¿no? Pero era un abuso religioso, como acaba de decir Danilo, ¿no? Es un abuso religioso. Pero en tema cultural, Elena, en la época del Antiguo Testamento, el mundo era machista. El mundo era machista y desprotegía a las mujeres totalmente. Al revés de lo que pensamos que los judíos son machistas porque tenemos el registro de ellos, hay que verlos a ellos dentro de su cosmovisión, dentro de su mundo. Y dentro de su mundo, lo que ellos hacían era raro. ¿Por qué? Porque ellos eran los únicos que por medio de la ley protegían a sus viudas mayores de 70 años. Por medio de la ley, eran la única nación que Dios mandaba a tener cuidado de los huérfanos, de no hacerles daño a los huérfanos, porque si tocaban a los huérfanos y a las viudas, tocaban a Dios. Entonces, no es muy certera la afirmación y pregunta de Lenita, pero sí es interesante, porque cuando lo leemos desde nuestra cultura, ya incluso ni siquiera oriental, sino occidental, no, ¿qué le pasó a Pablo? No, ¿qué le pasó a Moisés? ¿Qué le pasó a esa cultura? ¿Por qué son machistas? No, pero tenemos que viajar un ratito al tiempo de ellos y ver que más bien, en un tema patriarcal, Dios estaba protegiendo a las mujeres, ¿no? Cosa que la iglesia del primer siglo
sustrajo de la cultura hebrea y la llevó a la iglesia. Es más, Jesús tenía discípulas, se podría decir, que lo seguían, ¿no? Y eso Así era fuera de lo normal, o sea, ¿qué rabino hacía eso? Nadie. Por lo tanto, lo que encontramos en la Biblia más bien es darle la apertura a la mujer para que tenga una nueva integración dentro de la sociedad que la cultura de su época no le daba. Es la iglesia la que apertura esto más bien, ¿no? A darle a la mujer una posición en la que debería estar como participante del mundo, ¿no? Como los seres humanos. Bueno, Sí. ese es un poquito el tema, ¿no? El tema, ¿no? Y Ruth y su suegra, bueno, creo que ya te respondimos, ¿no? Sí. Porque ese es justo el punto, ¿no? Ellos, si tú lo Así lees es. bien, en la cultura en la que estaban, Ruth y su suegra, Ruth no era judía, ¿no? Y la suegra, que era judía, no estaba en Judea. Así es. Por eso estaba desprotegida. ¿Y ella regresó a dónde? Regresó a su barrio a recoger lo que su esposo le había dejado en herencia a ella, pero tenía que ser cuidada por uno de sus hijos, nietos o bisnietos o sobrinos. Y de ahí viene la palabra redención, que es un tema cultural, pero no la desprotegían, ¿no? Léelo bien y es sumamente interesante porque eso nos lleva a Jesucristo y cómo es que nosotros, desprotegidos en un mundo de caos, ¿no? Estaba viendo el Super Agente 86, por eso me acordaba de caos. Vivimos en un mundo de caos, ¿no? Necesitamos ser redimidos, comprados para ser cuidados ahora bajo la sombra de Jesucristo, ¿no? Bajo la sombra del Señor. Muy bien, creo que lo demás, bueno, Yanita nos comenta 1 Pedro, que es uno de los versículos interesantes, para que justo refrenda la idea que acabamos de comentarle a Lenita, que dice: ustedes maridos igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, que fue lo que citó Daniel al comienzo, ¿no? Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo, ¿no? Esto es una clara mención al hecho del soporte que Dios le da a las mujeres, ¿no? A las esposas. Tu esposa es mi hija, es coheredera contigo, así que ten cuidadito cómo me la tratas, ¿ah? Eso es lo que está diciendo Dios. Si me la maltratas, Sí. entonces yo no voy a escuchar tus oraciones. Ay, 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 tu negocio, tu Sí. casa, tu trabajo, tu fuerza, tu salud, todo se ve por un caño. Así que me la tratas bien, compadrito, no te pases, no te me pases, ¿no? Ese es un poquito el tema, ¿no? Interesante. Bueno, seguimos un poco con los cortes en internet, qué pena. Sí, pero Sí. nosotros seguimos con los temas que estamos tratando. Seguimos adelante. Entonces, Danilo, hemos tocado ese tema interesante de Jesús, que en su hombría nos muestra que él era alguien fuerte, pero a la vez que alguien que mostraba sus emociones. Sus emociones. Ahora, Así después es. de Jesús encontramos los discípulos, los apóstoles de Jesucristo. No sé, ¿quiénes de ellos nos podrían dar más luces acerca de la hombría y de cómo comportarse con las mujeres, en el mejor de los casos con las esposas, ¿no? Tenemos varios ejemplos, pero de quien tenemos el ejemplo continuo, detallado, muy visible a través de la parte que viene después de los 4 evangelios con Hechos de los Apóstoles, pues del mismo Pablo, ¿no? Con Pablo se puede ver una actitud que muestra una verdadera hombría y que cada vez más se basa en su amor por Jesucristo, en seguir el modelo de Cristo por encima de todo el conocimiento y el bagaje cultural que le acompañaba. Él de pronto comienza a ser un soldado de Cristo y ahí comienza a aflorar una hombría verdadera, ¿no? Esta hombría pues se revela a través de su ministerio y muestra pues valentía ante muchas situaciones y esa firmeza de la cual hemos hablado. En 2 de Corintios, Marco, 2 de Corintios, nos vamos a la palabra de Dios. 2 de Corintios. 2 de Corintios, Marquito. Ahí estamos. El capítulo 11. 11, ¿ya? En esta parte Pablo es muy claro, muy cristalino al manifestar los procesos por los cuales ha pasado de muchísimos padecimientos,
lo que sufre un cristiano que está abocado a la obra, los peligros y cómo han permanecido fiel al ministerio que Jesucristo le dio. En 2 de Corintios 11, 23, 27. Hasta el 27 vamos a leerlo. Si me permites, Marco, el 23 dice, son ministros de Cristo. Y él dice, expresándose a los corintios, que era una iglesia que estaba con algunos problemas fuertes, dice, como si estuviera loco hablo, ¿no? Son ministros de Cristo, dice, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes sin número. ¿Cómo habrá sido eso? En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. Versículo 24 dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Eso es 39 azotes en 5 ocasiones diferentes. El versículo 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Azú, qué bravo. Pues no sé si todos pueden llegar a imaginarse Naufragio, de lo que sí. está hablando. No, A veces cuando uno entra a la playa nomás y una ola lo revuelca, ahí nomás ya está pensando que se va a ahogar, claro, ¿no? Imagínate en el mar. yo voy a pedir a Mechita que un día cuente la anécdota que casi te ahogas ahí en la playa de los Yuyos para que sepan qué significa el Ya, naufragio, sí. ¿no? Sí, de verdad que esa fue una experiencia, ¿no? Ahí lo vi bien cerca. Sí. Bueno, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, una noche y un día. No ha sido un ratito, ¿no? 26. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. De peligro todo el mundo. 27 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Wow. Ayunos, debemos entender ayunos con aquellos ayunos que se hacen voluntariamente, pero también aquellos que se hacen de manera forzada. Sí, pues, no hay para comer, ayunamos. ayunaremos hoy, ¿no? Entonces aquí vemos que Pablo ha permanecido firme en su ministerio a pesar de estas no pocas circunstancias que ha tenido a lo largo de su vida. Y cuando veo, por ejemplo, que habla que le han dado azotes sus propios paisanos, esto duele, ¿no? Duele en el corazón. Claro. A los que él anhelaba haber llegado con la palabra de Jesucristo y que fueran los primeros que lo persiguieron, que lo quisieron matar, ¿no? Y lo rechazaron y lo perseguían por donde estuviera. Ya se abrían las iglesias en la zona fuera del pueblo de Israel y allí estaban persiguiéndolo los que eran de Jerusalén para desacreditarlo y para hacer que la gente se levante contra él. O sea, esto, si no es hombría, Claro. si no es firmeza y compromiso con un ministerio, ¿qué cosa es entonces? Y por aquí voy preguntando lo que fue la mentira de la cual partimos. ¿En dónde ven ustedes el machismo en este caso? No hay egoísmo por ningún lado, ¿no? No, desprendimiento para nada. Al contrario, total. hay desprendimiento total. Total. Casi de la vida misma. Claro, ¿no? porque en muchos de los casos. Porque está dando su propia vida en sacrificio. Imagínate quién aguanta un azote. Si dentro de nuestras iglesias occidentales, Danilo, poca gente le gusta padecer algo por Cristo. O sea, si te hablaron mal, te miraron mal, te dijeron algo que no te gustaba, si no te invitaron a ti lo que a los demás sí, si te saludaron a los demás, pero a ti no te saludaron, estoy en persecución, ¿no? La iglesia no es una iglesia que ama, la iglesia es una iglesia fría, algo está pecado, hay pecado, o sea,
hermano, mira a Pablo. Sí. Míralo a Pablito, ¿no? Es decir, este hombre se había dado por el todo y había sufrido, y aún así seguía amando a la iglesia, ¿no? Claro. Y Wow. inclusive no estaba entrando a una iglesia, él muchas veces sembraba iglesias, ¿no? En los lugares, y de ahí mismo se lo volteaban, ¿no? O sea, tenía que padecer lo que él consideraba como a hijos, ¿no? Que el Señor le había dado al momento de tener la oportunidad de guiar y que una iglesia se levante en un determinado lugar y después tener conflictos a ese nivel con él, ¿no? Comparaciones odiosas y tantas cosas que ha pasado Pablo, ¿no? Acá Lenita Soto nos dice, Cristo estaba en el corazón de Pablo. Correcto, ¿no? Es una gran afirmación, como Dianita está afirmando también. Es una gran afirmación porque es justo lo que Dios pide del creyente. Sí, así es. ¿No? Que nosotros tengamos ese corazón de Jesús en nosotros para poder activar la carga de la iglesia, porque Cristo quiere que sigamos su ministerio, no su llamado. Dianita dice, Pablo dejó toda carnalidad como el egoísmo, orgullo, desprendimiento total por el amor de Cristo. Así Sí, es. correcto. Entonces, bajo estas afirmaciones que acabamos de leer, Danilo, si él está sufriendo por la iglesia, entonces, ¿cuál era su verdadera preocupación por él, de la iglesia, ¿no? De Pablo por la iglesia? Aquí vemos esa parte que hemos hablado de la persona de Jesús, ahora también reflejada en Pablo, ¿no? Él se preocupaba más por los otros que por sí mismo, ¿no? Y era el tema de que la iglesia se mantuviera firme y que estuviera gozosa en Jesucristo, ¿no? Y que esto iba más allá de lo que él pasaba en su propio sufrimiento. En los dos versículos que continúan a lo que hemos leído, lo estamos viendo con toda claridad. Después de todas estas desgracias que ha pasado Pablo, ¿qué es lo que dice en el versículo 28? Y además de otras cosas. Otras. ¿Qué más podría haber después No de todo sé, lo que ha la lista pasado? era más larga. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, él pasa todo esto, pero su corazón, en su mente, en su momento de descanso, ¿en qué momentos habrá sido, Marco, que de pronto dice, wow, los de Corinto, los de Éfeso, ¿no? Los de Colosas, habrá estado él teniendo y todos los problemas de cada uno y él orando y con esta carga encima. Entonces, esto lo ve como un padecimiento más, pero a la vez muestra del amor que Cristo ha puesto en el corazón de Pablo y que lo expresa a través de estas líneas. Wow. El versículo 29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pablito enfermaba. Así es, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Porque estaba preocupado por aquellas doctrinas que entraban a la iglesia, aquellas sí. presiones, aquellos temas de los fariseos que interferían con lo que era la sana doctrina, la enseñanza pura de Jesucristo en todas estas iglesias. Pablo se movía, venían aquellos que venían a distorsionar, a engañar, a mover, digamos, lo que Pablo había dejado bien ordenado, seguramente, pero ellos desestabilizaban eso. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Entonces, esto es lo que muestra el amor verdadero de Cristo en Pablo por la iglesia del Señor. Esto es al margen de lo que él ya padecía por Cristo, Al ¿no? margen de toda esta lista que todavía me asombra lo que empieza diciendo el 28 y además de otras cosas. Y además, me cuesta imaginarme qué otras cosas, la verdad. la verdad es que yo no sé qué pensar, porque ya con dos de esas nomás yo ya estoy tirando la toalla de repente. No, ya, Claro. voy a empezar de nuevo. Claro. Pero es tremendo el corazón de Pablo, y esto mostraba su hombría, mostraba su amor, y ese es el corazón de Jesús, como dijo Arenita, ¿no? Exactamente. Jesús hizo lo mismo, mostró su hombría, pero también fue tierno, ¿no? Fue Así tierno es. con ellos. Qué interesante. Ahora, entonces,
¿Qué cosa le pide? En este caso estamos hablando de Pablo, no de Pedro, ¿no? Porque antes creo que fue Dianita, mi esposa, la que citó a Pedro, que está muy bien ese texto. Pero como estamos bajo la pluma de Pablo, ¿qué cosa nos pide Pablo a los creyentes entonces? Para Aquí mostrar. tenemos que ir viajando por la Biblia al libro de Colosenses, la Ya. carta de Pablo a la iglesia en Colosas. El capítulo 3 nos muestra claramente qué cosa le pide Pablo, ¿no? En este caso, a la iglesia. El estilo de vida de los creyentes en ese momento quizás era un estilo de vida que solamente se aferraba a lo anterior, a las comodidades, al pensar en uno mismo, y había una contradicción con lo que habían recibido. Pablo les habla de sacrificio. Pablo les habla de entrega los unos por los otros. En el capítulo 3, versículos 12 y también el versículo 13, Pablo les escribe a los colosenses: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y acá volvemos a lo que Jesús dijo en la cruz, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando le estaban destrozando el Señor y estaba colgado en ese terrible dolor de la cruz. Él nos perdonó de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y esta es la forma y es el estilo de vida que Pablo le pide a los creyentes que mantengan firmes, ¿no? Ahora, ¿qué mejor testimonio que el de Pablo, ¿no? Que muestra y que puede escribir algo así? Lo acabamos de ver en 2 Corintios. Claro, él dio testimonio de que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Así es. Ahora él habla de que somos escogidos, de que debemos amarnos, y dice cómo debemos Sí. amarnos, ¿no? Son formas de amor: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, Sí. paciencia. Bueno, ya tenemos bastante chamba estas semanas para trabajar en Sí. nuestras vidas espirituales, y hay otras dos palabras en el verso 13 que has leído: es la palabra que no nos gusta y la otra que tampoco. Claro, pues ni soportarse ni perdonarse, Sí, es lo ¿no? más difícil, ¿no? En el corazón del hombre no es tan fácil pasar por eso, pero es lo que Dios nos pide. O Así sea, y es. ojo que Dios no te dice, haz esto y te da una fórmula. Porque algunos preguntan, o me lo han preguntado a mí, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo perdonar? Ujú. Y yo digo, ¿verdad, no? Es una pregunta interesante. ¿Cómo puedes perdonar? Y yo busco en la Biblia y encuentro versículos como el que acabas de citar, pero Sí. la Biblia no te da una fórmula posterior, solo te dice, perdona. Así que el perdonar es una acción. Es una acción sanadora total, ¿no? Viene de tu voluntad, es una decisión. Sí. No tienes que pensarlo, o sea, solo perdona. Así Ya es. está, se acabó. O sea, así no se arrepientan o así no te pidan perdón, perdona. Ujú. Y cuando te vengan a pedir perdón, ya está resuelto porque tú ya lo perdonaste en tu corazón y tu corazón está libre. Y esto es como Cristo a nosotros. Este es el nivel que nos pide a nosotros entonces. Esto es tremendo, ¿ah? Es un tremendo nivel. Bueno, él lo dice de acuerdo a lo que está aprendiendo y sabiendo del Señor. Y él lo entrega tal cual y lo practica, ¿no? Ujú. Lo practica, por eso hablo de su testimonio, pues tremendo, el testimonio de Pablo, Ujú. ¿no? Al respecto. Entonces, esto muestra la calidad de hombre, un perfil de hombría Ujú. al que deberíamos tomar en cuenta, que deberíamos tomar en cuenta mucho, ¿no? Cuando vemos este testimonio de Pablo y viendo a un Pablo que mostraba pues su firmeza como fariseo antes de caer a los pies del Señor, consintiendo la muerte de Esteban, ¿no? Persiguiendo a los seguidores del Nazareno, ¿no? Y todas esas cosas,
y luego cómo ahora muestra una verdadera hombría completa, que es el fiel reflejo de lo que Cristo Mismo hizo. fue cuando estuvo en la Claro. tierra, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, si Pablo nos ha mostrado ese carácter de compasión, de ceder su voluntad, su carne, por amor al amor a la obra de Dios, nos dice a nosotros cómo comportarnos. Estamos viendo el aspecto de Jesús que era fuerte, ¿no? Tenaz. Sí. Pero por otro lado, Jesús mostró su ternura. ¿Es que Pablo también habrá mostrado su ternura a la iglesia del primer siglo? Sí lo mostró, y lo mostró de una manera muy interesante, porque mostrando en esto que estamos hablando, este perfil de hombría, ¿no? Ajá. Sin embargo, es una comparación que más está relacionado, digamos, a una actividad que normalmente hacen las damas, ¿no? Ajá. El de nodriza. ¿Qué cosa? Amándolos como una ¿En nodriza, serio? ¿no? Como una ama que cuida a los hijos, ¿no? Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿Qué ahí versículo? el versículo 7 al 8. 7, 8, ya. 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 al 8. Versículo 7 dice: antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, ¿no? Ahí está la comparación. 8 dice: tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Esta manera de hablar parece verdaderamente, como el mismo Pablo dice, como el de un ama, una nana, ¿no? Una nodriza, o a lo mejor pues como una abuelita, como una mamá. Es el amor, digamos, que nosotros identificamos más por la parte femenina, en ese Nodriza, calor, en ajá. esa entrega. Sin embargo, él está hablando del amor de Dios y cómo se ha manifestado de tal manera para con ellos, todos estos integrantes de la iglesia de Tesalónica. O sea, cuánto los llegan a querer, que prácticamente es el amor que tiene una mamá por sus hijos, ¿no? Y acá habla de una nodriza, alguien que no es, que no tiene a sus propios hijos, pero que los quiere como si lo fueran, ¿no? Una nodriza, claro, claro. Eso es. Y este es un término más femenino, pues, ¿no? Qué interesante. Sí. Yo recuerdo, Danilo, que en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla de Israel y que la cuida y y le provee, hay una palabra que es Dios proveerá, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí, sí. Así y es. Si no me equivoco, si esa es la palabra correcta, esa palabra significa el que amamanta. Ajá, Dios proveerá, Dios te subvencionará, te cuidará, te proveerá. Y la palabra que utiliza es como la de una mamá que da pecho, ¿no? Es interesante que Dios se ponga, de lo suyo, ¿no? Sí, de lo suyo, de lo más interior, va a nutrirnos, ¿no? Esa es la idea. En realidad no es que Dios tenga pechos, ¿verdad? Porque ya sabemos que esta es una forma literal para mostrarnos qué es lo que Él quiere hacer con nosotros, proveernos. Pero usa esa palabra, hubiera usado otra palabra. Yo soy el que trabajo y te trae la comida a la casa. Sonaría más varonil, ¿no? Sí, pero Dios no tiene ningún problema en decir que es quien puede alimentarnos como una madre que da pecho. Y Pablo tampoco tiene ningún problema de decir el afecto que tiene por la iglesia como una nodriza. Sí. Habla de afecto, habla de ternura, habla de queridos, ¿no? Esto me hace acordar a los que son más argentinos, ¿no? Querido, te dicen, ¿no? Sí. Entonces, claro. Sí, esto es bastante cercano, ¿no, Danilo? Esto es bastante tierno. Se deshacen, hablando, no, claro, de los argentinos que se deshacen en afectividades, ¿no? Cuando se expresan. Bueno, se ve mucho en el término futbolístico también, aunque ahí exageran demasiado, pero es eso, ¿no? Sí. O sea, entregarse, ¿no? Ajá. Totalmente, ¿no? Afectuosos, calurosos calurosos. Totalmente, ajá. Ahora, así es.
Ya estamos cerrando ideas, ya pasamos por el Antiguo Testamento un ratito, vimos a Jesús, su carácter, obviamente no podemos ahondar todo, ¿no? Y hemos pasado un poquito por Pablo con varios textos, en Corintios, ¿no? Y pues ha estado muy interesante. Ahora, si llevamos estos principios de verdadera hombría, como es Jesús, como es Pablo, ¿no? Jesús por la iglesia, Pablo por la iglesia también. ¿Cómo llevamos este principio de comportarse varonilmente dentro del matrimonio, dentro de la iglesia? Ajá. Aquí es donde viene el punto de partida prácticamente del tema que estamos viendo hoy. Y ya nos quedan 5 minutos, ¿ah? Sí, la mentira sobre el tema. La mentira de fondo. Que somos machistas, sí. ¿No? Todo lo que recibimos como cristianos machistas, ¿no? Bueno, es un liderazgo conyugal, y este liderazgo tiene que ser responsable y con amor, ¿no? Y vamos, bueno, tenemos poco tiempo, claro, en Efesios, cuando enseñamos, estamos dentro de los talleres de matrimonio, vemos muchísimo esta parte. Efesios capítulo 5, 21. Correcto. Damos la bienvenida a Paulo Gago, que acaba de entrar. Muchas bendiciones, Paulo. Bienvenido. Muy bien. El tema viene por la parte que dicen sujétense, sométanse, ¿verdad? Sí. Y esa es una enseñanza. Este término es un término que utiliza Pablo y es un término militar. En griego lo entendemos como jupotazo, ¿no? O jupotazo, que viene a ser ordenar, ¿no? Ponerse por debajo, sujetarse, un término militar así, muy férreo. Él dice en Efesios 5, versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios, a la orden, mi capitán. ¿No? La mirada es sujétense. Y dice unos a otros, ojo. Y en el contexto dice pues que deben sujetarse mutuamente. ¿Para qué? El término militar, ¿a qué responde? A la necesidad de estar unidos y ordenados con las jerarquías definidas frente a ¿quién? Al enemigo, en un término de batalla. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, y al estar hablando que estemos sujetos unos a otros en el temor de Dios, tenemos que ver lo que esto es, mutuamente estar sujetos ante un enemigo común. Esa es la necesidad de mantener el orden de Dios dentro del matrimonio. Entonces, eso lo vemos en Efesios 5:21, Marco, ¿no? Correcto. Entonces, aquí encontramos la palabra clave, someternos, que es una palabra que saca roncha, ¿no? Para muchos, ¿no? Sí. Someterse. Estamos en una época en la que ya la mujer no se somete. ¿Qué te pasa, no? ¿Qué tiene? Sí. Pablo es un machista. ¿Qué sucedió con la iglesia? No cambia. Hay un momentito otra vez. Tienes que regresar a la época y poner esta palabra en su contexto, ¿no? Y ver lo que dice a continuación. Y para la época de Pablo, esto era revolucionario. Sí. ¿No? Le va a dar a la mujer un sitial que no tenía en esa época, y que si tú lo ves desde la perspectiva del cielo, es la forma en que fue diseñado. Sí. O sea, nunca hubo machismo en el corazón de Dios, en otras palabras. No, para nunca, nada. ¿No? Para nada. Entonces, ¿cuál es? Y esa parte se distorsiona, ¿no? Se distorsiona adrede, inclusive. Ahí me ha tocado verlo y tuve que corregir amablemente a alguien que me estaba mencionando solo la primera parte, ¿no? Ya estaba fuera de cómo debía sujetarse la mujer al hombre, ¿no? Sí. No, acá, mira, el versículo 25 nos dice, Marco, 25. El 25 dice, maridos, ya, los que estamos casados ya nos dice en forma directa. Nosotros. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que ya acá, ¿dónde está el machismo? No hay por ningún lado. Por ningún lado, pues. Nos dice que debemos amar a la mujer, ese es un mandato, debemos amarla como Cristo amó a la iglesia y como Cristo murió por su iglesia, así que nosotros los esposos debemos estar dispuestos a morir por nuestras esposas, en diferentes sentidos espirituales y por qué no físicos si de pronto se diera la situación. Y ese es el amor que nos exige Dios. Para esto ha sido el diseño también del matrimonio. En el versículo 28.
En lo que sigue, o sea, más adelante, 3 versículos después, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos Ajá, como a cuerpos. sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se Así ama. mismo, sí. En ese mismo nivel se debe amar a la esposa como a nuestros mismos Así que cuerpos. acá tampoco hay machismo. Para nada. Tienes que cuidarla No hay como te machismo. cuidas a ti mismo, ¿no? Wow. Claro. Claro, o sea, si yo le quiero enseñar a un astronauta a caminar en el espacio, no voy a poder hacerlo porque no conozco nada. Así hablan muchas veces, muchísimas veces, de aquellos que estamos en la Biblia, personas que no saben lo que dice la Biblia. Mm. Y fuera de contexto, ven algún par de líneas y sacan toda Ah, una sí, pues, claro. declaración, como en este caso, de llamarnos machistas, ¿no? No, para nada. Al contrario, debemos amar a las mujeres, a nuestras esposas, tanto como para darnos totalmente por ellas. Esto de machismo no tiene absolutamente nada, Marco. Entonces, Danilo, la mujer viene a ser, si está sujeta al marido, el marido viene a ser la cabeza. Sí, y eso lo vemos en el mismo capítulo 5, en el versículo 23 y 24, se explica con toda claridad. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El marido. Mm. ¿Y qué ejemplo debe seguir la cabeza de la mujer, o sea, el marido? El ejemplo de Cristo. Y esto dice Mm. cómo se puede ser cabeza. Entonces, a la misma manera de Cristo, acá habla de Salvador, ¿no? Siendo su Salvador y viéndola como su mismo cuerpo. Acá Ahí lo está, vemos clarísimo. en el versículo 24, le explica, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Recordando lo que hemos visto arriba, es necesario este nivel de sujeción y de orden para poder enfrentar al enemigo. Claro. Es, Esa es la razón, ese es el motivo. Es la pelea que hay, es la guerra espiritual que hay constantemente. Como esposos hay un orden para poder llevar adelante eso. Y donde el amor del esposo hacia la esposa debe ser total. amén. Nuevamente, ¿dónde está el machismo en No hay eso? por ningún lado machismo aquí. No hay. El hombre está prácticamente cediendo todo para que la mujer florezca, ¿no? Que es la idea de la Así Biblia. es. Así Danilo, es. estos temas dan para más, o sea, acá hay pero Sí, para seguir escarbando, pero hoy día lo hemos tomado por la epidermis, ¿no? Por la parte superficial, donde sacamos lo sí, importante para destacar el machismo, que es un veneno en realidad, ¿no? El machismo no es bíblico. Dios así es. no está a favor del machismo y nunca lo ha estado. Y lo que sí hace es pone orden. ¿Quién es la cabeza? Tiene que ser uno de los dos, pues, o la mujer o el hombre, ¿no? Claro, Y entonces tú le vas claro. a Timoteo y encuentras que por un tema de creación, ¿no? Dios pone al hombre como cabeza. Ahí está. Así es. Básicamente eso, o sea, si Dios hubiera dicho la mujer es cabeza porque de la mujer sale el hombre, amén, pero que la mujer sea la cabeza, yo no tengo problema. Pero Dios ha decidido que sea el hombre, ¿no? Y esto es Claro. de mucha responsabilidad, porque Sí. ser cabeza no significa que es el que manda, grita, golpea y se siente y se come el mejor pollo. No, no, es la responsabilidad del hogar, ¿no? Vamos a cerrar las ideas, Danilo, para terminar ya, ¿no? Correcto. ¿Qué cosa es lo que es Correcto. entonces? ¿Perdón? ¿Qué cosa es un verdadero varón, ¿no? Un Ah, esposo, un cónyuge pues, correcto, ¿no? claro, pues Es ser bueno, hemos cabeza. visto entonces cómo el marido, por ejemplo, hablando del tema que estamos hablando conyugal, el marido debe sacrificarse, ¿no? Y el amor que le da en este sacrificio edifica a la mujer, levanta a la mujer, honra a la mujer y le da preferencia, ¿no? Vemos esto, por ejemplo, en Filipenses, en el capítulo 2. El esposo es un siervo, ojo, que está guiando a su familia hacia la santidad. Ujú. O sea, asume una responsabilidad de conductor y de guía y lo hace en el orden de Dios. Y la sabiduría que recibe el esposo le permite escuchar y delegar responsabilidades correctas a su esposa en orden.
hay una colaboración, hay una integración conyugal en vez de competir como es lo usual, ¿no? La competencia actualmente, si hay una pareja que, bueno, llegaron a casarse, actualmente pues se nota una competencia porque yo tengo más preparación, porque he ganado tal beca, porque me han dado un mejor trabajo, empleo, yo chambeo más que tú, ese tipo de cosas tan tontas, ¿verdad? Eso destruye un matrimonio. En cambio, si se unen y se unen en Cristo, pues va a verse que hay un orden completo donde hay respeto y hay amor, hay entrega total, hay sujeción, pero todo es en la responsabilidad del hombre que guía a su familia hacia la salvación, hacia la santidad. Esa es la responsabilidad que tiene el hombre. Tremenda. Y para nada esto es machista. Tremenda responsabilidad, porque es ante Dios, ¿no? Sí, claro. Es ante el Señor, es ante Dios. Y es una responsabilidad que lo va a llevar a un término eterno, ¿no? A una circunstancia de juicio en algún momento donde Dios va a poder ver en el hombre y decirle al hombre lo que realmente hizo durante su vida. O sea, lo que es un verdadero varón es un varón de Dios, es una persona responsable, cabeza de hogar, que guía a su familia a Cristo. Así es. ¿No? Bajo todos los términos que acabas de decir, ¿no? ¿Y qué es lo que no es entonces? No es una competencia, como le dijimos hace un momento, para dominar a la mujer, que esa es una tendencia horrible, que ¿no? Es muy común, ¿no? Claro, no la aplasta, no la destruye. No es pues un Hitler en su casa, no es un dictador. Aquí mando yo, ¿no? Ya, ¿qué pasó? Acá llego, yo estoy trabajando y no hay nada que comer. ¿Qué cosa ha pasado aquí? No, no es eso. Entonces, no hay ninguna mirada ni mínima en que ella sea inferior al hombre. Absolutamente. No hay nada de eso, correcto. No hay ninguna diferencia en el valor. Ya, no hay ninguna, digamos, ignorancia, o no hay nada que haga ignorar lo que siente, lo que opina, lo que aporta su cónyuge. La mujer aporta y todas estas cosas deben ser tomadas en cuenta, y tampoco no es el que toma todas las decisiones. Él no tiene control de todo. Al final también está sujeto a Dios, que es el que tiene control de todo. Es la verdadera cabeza de todo, sí. Así es la cabeza, pero no es el que tiene toda la verdad ni todas las decisiones por ser el varón, en absoluto. Eso es lo que no es. Perfecto, entonces hay que recordar también, señoras que nos escuchan, sabemos que hay varias hermanas que siempre están conectados con nosotros, que el problema del machismo no solamente pertenece a los hombres y sus conductas, sino que también muchas veces pertenece a las damas, a las mujeres, sí. ¿No? Que sea por un tema de familia, un tema de cultura, como han dicho varias de ustedes ahí en los chats, ¿no? Un tema de cultura, muy bien, o tradición. Muchas mujeres aceptan esa forma de vida y crían a sus hijos para que sean machistas. Le dan preferencias a los hijos hombres que no le dan a las hijas. Y de una manera indirecta le dicen a las hijas que sirvan al hijo varón, ¿no? Así que es. No tiene nada de malo que la hija ayude, pues, ¿no? Pero ojo, ten cuidado, porque si siempre se lo pides solo a ella, estás marcando una conducta, ¿no? Así es. Si le pides a ella, también pídele a él, para que los dos compartan el servicio dentro del hogar, de la casa. ¿No? Es válido que los hijos sean criados adecuadamente según las costumbres de la palabra de Dios y no según nuestros modelos, ¿no? De cultura de la que venimos arrastrando del sistema de este mundo, ¿no? Así que hay que tener cuidado siempre con este tema del machismo, porque puede ser un conflicto dentro del matrimonio, y no quisiéramos que hoy día, después de esto, vayas y te enfrentes a tu cónyuge y le digas, mira lo que dice la Biblia. Siempre en oración, siempre buscando sabiduría, siempre buscando la bendición de Dios en nuestras casas. Vamos a orar ya para terminar esta reflexión, este tiempo de conversar con ustedes. Ha sido muy grato leer sus comentarios. Sabemos que ha sido un tema así escabroso, pero es un tema necesario para sacar esta mentira del machismo. Y de repente en otro momento tocaremos el tema del feminismo, que también es el otro lado, ¿no? Que también es nocivo, eso no es de Dios tampoco, ¿no? Es otra mentira también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y te pedimos por la vida de nuestros hermanos y hermanas. Te rogamos tus bendiciones, Señor, y tu gracia. Ayúdanos a vivir, Señor, una verdadera forma de vida cristiana,
Señor, siguiendo tus pasos, semejante a la de Cristo, que dio su propia vida en sacrificio, en conducta, y también amó a su iglesia y le mostró su amor. Los pasos que siguió Pablo, Pedro y todos los discípulos y apóstoles. Ahora nos toca a nosotros tomar el escafete, Señor, y seguir con la carrera, y te pedimos que nos des esa sabiduría para tomarla. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.